Nos toca cambiar totalmente de tema, pero sin duda que es algo que nos preocupa y siempre venimos hablando acerca de lo que pasa con un gran sector de la sociedad. Estamos hablando de los jubilados, ¿no? Esa gran masa de la población que muchas veces, y bueno, sin duda que es uno de los sectores que más esfuerzos hace por llegar al fin de mes, que están siempre permanentemente detrás de los trámites de ANSES, del reconocimiento de sus pagos, situaciones que la verdad que preocupan y lastiman también por quizás la falta de empatía muchas veces que se dan en los organismos en donde deben ser atendidos. De hecho, hoy se conoció un informe, y por eso vamos a tener la siguiente entrevista, que da cuenta acerca de los numerosos, estamos hablando de más de 250.000 casos de juicios de jubilados que han llegado al ANSES y que todavía no tienen respuesta. Por eso vamos a hablar ahora también con una abogada. Ella es abogada especialista en temas previsionales. Está ahí conectada también la doctora Florencia Marcarián. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas noches. Eliana te saluda. Eliana, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por este contacto, Florencia. Bueno, el título la verdad que ya molesta, ¿no? La verdad que indigna, porque estamos hablando más de 250.000 personas que a lo largo de su vida han hecho los aportes y que hoy siguen esperando que el ANSES le dé respuesta. Contanos un poco de cómo se compone este número, de qué tipos de juicios son, de qué casos representa esta cifra que se conoció hoy. Se trata de sentencias de juicios de reajustes, tanto de jubilaciones como de pensiones, porque lo que sucede es que cuando las personas logran jubilarse o logran obtener la pensión, ya desde el primer momento en que reciben la liquidación, cobran aproximadamente un 50% menos de lo que les corresponde. Es decir, que desde el organismo se liquida mal. Entonces, esto genera que la gente, obviamente, inicie los juicios. ¿Y por qué hay que iniciar los juicios? Bueno, primero, porque hay que agotar la vía administrativa que se da en la ANSES. La gente presenta los reclamos para que le aumenten ese haber como corresponde. ANSES los deniega y entonces, bueno, allí se procede a iniciar el juicio. Sí, pero ahí te hago una pregunta, porque vos recién lo marcabas. O sea, aquella persona que inicia el trámite ya casi de movida, que va a enfrentar, digamos, a este error o mala disposición, ¿a qué se debe que el ANSES termine liquidando mal? O sea, inicialmente y después tengan que recurrir a las otras instancias. Es que ANSES liquida mal, no solamente liquida mal las jubilaciones y las pensiones, sino que, a ver, anualmente tenemos aproximadamente más de 80.000 sentencias firmes, es decir, favorables, con resolución favorable para los jubilados, para los pensionados, que están en condiciones de ser pagadas. Bueno, de esas 80.000, ANSES liquida hasta 40.000 anualmente. Es decir, son muchos los que quedan sin poder obtener ese monto, ¿no? Lo que le corresponde, por más que tenga la sentencia ya favorable, la sentencia firme. Claro. Y también sucede que no solamente están mal liquidadas las jubilaciones y las pensiones, sino que cuando ANSES paga, porque se inició el juicio, porque se ganó, porque vencieron los 120 días, bueno, y paga, se hacen los cálculos nuevamente, los abogados hacen los cálculos, y sigue arrojando una diferencia a favor del beneficiario. Entonces, es como si reingresara ese juicio, es decir, no se termina, sigue tramitando. Tramita por la vía ejecutiva, por supuesto, pero sigue estando dentro del sistema judicial porque no se le termina de abonar de una manera completa lo que le corresponde. Florencia, y bueno, es un dato la verdad que preocupa, ¿no? Porque estamos hablando de anualmente 80.000 causas que tienen una sentencia firme, que se usaron los servicios de justicia, que hubo una persona que contrató un abogado, que esperó un tiempo justamente para tener ese fallo y sin embargo sigue, ¿no? Se dilatan ahí los tiempos con el ANSES. En promedio, ¿qué tiempo termina llevando un reclamo así, ¿no? Frente a la justicia? Bueno, hoy en día los juicios, entre que se presenta el reclamo, se inicia el juicio y se obtiene la sentencia favorable, aproximadamente 3 años. Pero hay que tener en cuenta que hay mucha gente que inició hace
un tiempo atrás, cuando los juicios duraban entre 8 y 10 años. Es decir, ahora, un poco antes de que se diera la pandemia, ya se empezaba a digitalizar, se hacían algunas cuestiones de manera virtual. Bueno, a raíz de la pandemia, algo bueno que dejó es que el trámite es esencialmente de manera digital, entonces esto lleva a que los plazos sean más cortos. Sí. Entonces, bueno, en vez de esos 8 años, hablamos de 3 años. Sí. Igual estamos hablando de que para una persona, para un jubilado, 3 años de esta espera, que es hasta que tenga la sentencia, es un montón de tiempo y en un contexto económico como lo tiene la Argentina, la verdad que es todo una odisea, es una tragedia. Sí, pero la manera en que tienen para poder cobrar, es decir, una vez que esa sentencia quedó firme, es decir, que ya no se puede seguir apelando, bueno, la ANSES tiene un plazo de 120 días hábiles para abonar las sumas. Si transcurren esos 120 días y no han sido abonadas, bueno, lo que se hace es iniciar la vía ejecutiva. Se inicia la ejecución para que esos fondos del ANSES sean utilizados para el pago, para el caso del que se trate, ¿no? Para el que se inicia. Para la liquidación, en definitiva, sí. Para que le liquiden, o sea, como no se lo liquidan de manera administrativa, ANSES no lo paga, pese a tener la sentencia, se inicia la ejecución para trabar el embargo de esa suma. Sí. Es la manera de no tener que esperar a que ANSES liquide dentro de esas 40.000 sentencias, entre 35.000 y 40.000, que liquiden, la de uno, ¿no? La que uno está esperando que sea abonada, que son, como bien decías, arriba de los 250.000 juicios y ya más de 80.000 con sentencia firme. Bueno, si solamente pagan 40.000, son muchos los que van quedando de lado. Por eso, vencidos los 120 días hábiles, es necesario iniciar la ejecución. Sí. Y ahí, es una nueva instancia que en este caso el jubilado, la jubilada, la persona tiene que volver a iniciar. Ahí ya el horizonte de respuesta es más corto, también demora mucho. Es mucho más breve, aparte, ya es la recta final y con la certeza de que van a poder cobrar. Que no van a tener que esperar, no esperan otros 3 años más. Generalmente, después de los 120 días se inicia y es bastante expedita la vía, bien rápida para poder cobrar. ¿Hay alguna manera, en tu experiencia, Florencia, de decir, tratar de minimizar este tipo de situaciones, que no pase, que los jubilados no tengan que estar así con años de esperas por una respuesta? Lo que pasa es que, la realidad, uno tiene que ver cuál es la realidad en la que se encuentra, ¿no? Sí. Y hay gente que se ha jubilado hace muy poquito, con años de aportes, algunos que han accedido con la moratoria porque no llegan a cubrir todos los años. Bueno, esa gente que nos ha consultado, hicimos los cálculos y le están liquidando mal. Entonces, ¿qué otra vía van a tener que no sea la judicial? Porque de hecho se presenta un reclamo ante el ANSES para pedir que reajusten los haberes. Y obviamente no los reajustan, entonces, la única vía que existe es la judicial. Claro. Y, hoy en día que sí es más rápido, que son estos 3 años, vencido el plazo, pasados los 120 días serán aproximadamente unos 5 meses, pero es una manera de asegurar que puedan cobrar. Y cuando salen estas sentencias, ¿no? Las actualizaciones, ¿son tienen, digamos, retroactivo o es al momento de que sale la sentencia? ¿Qué pasa con ese reclamo que durante años se esperó? El retroactivo, sí, no solamente le reajustan el haber, sino que además cobran un retroactivo que es 2 años anteriores a la fecha en que se presenta el reclamo ante el ANSES. Entonces uno lleva el reclamo, le ponen un sellito, el retroactivo es 2 años antes de esa fecha. Y además se aplican los intereses, no solamente el retroactivo, por esos 2 años anteriores al reclamo hasta que finaliza el juicio,
sino que, bueno, también se aplican intereses, por supuesto, Claro. para poder no mantener el valor, sobre todo, Ujú. bueno, en estas épocas Es tremendo. de tan alta inflación. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Es algo, además, que todo este sector lo ha trabajado, se lo ha ganado con su esfuerzo. Por eso te decimos, ¿no? Más allá de que los abogados hacen una buena tarea en asesorarlos, en acompañarlos, significa igualmente una tragedia, ¿no? Porque decir, llegaron a este momento de su vida, después de haber hecho aportes, después de haber trabajado tanto tiempo, tener esta situación, ¿no? Nosotros la verdad que te agradecemos muchísimo el contacto, Florencia, porque es un poco también, ¿no? Advertir estas situaciones, que la gente pueda tener también información. Así que te agradezco mucho el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Gracias, Florencia. La doctora Florencia, en este caso es Florencia Marcarianzi, justamente abogada especialista en temas provisionales, hablando de esta situación.